Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, queridos amigos de Buscando el Catolicismo, bienvenidos nuevamente. Seguimos nuestra búsqueda, nuestra investigación sobre el liberalismo católico, entre comillas, ¿no? El liberalismo dentro de la Iglesia Católica. Hoy vamos a ver una encíclica del Papa Gregorio XVI, promulgada el 15 de agosto de 1832, titulada Mirari Vos. Mirari Vos sobre los errores modernos. Algunos temas que se van a tratar en la encíclica que vamos a leer y comentar son los males actuales de la época, los obispos y la cátedra de Pedro, la disciplina de la Iglesia inmutable, celibato clerical, matrimonio cristiano, remedio, la palabra de Dios, diferentismo religioso o indiferentismo religioso, libertad de conciencia, libertad de imprenta, rebeldía contra el poder y los gobernantes y la Iglesia. Bien, entonces seguimos nuestra investigación sobre el liberalismo en el magisterio de la Iglesia y bueno, la Enciclopedia Católica nos recomienda esta encíclica del Papa Gregorio XVI y por una cuestión de que viene primera en el tiempo, corresponde que la tratemos ahora. Hemos visto ya la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, que es de 1870. Bueno, esto es unos 40, 50 años atrás. Y bueno, y después de esto procederemos a estudiar el magisterio de Pío IX. Entonces, dice así la encíclica: admirados tal vez estáis, venerables hermanos, porque desde que sobre nuestra pequeñez pesa la carga de toda la Iglesia, todavía no os hemos dirigido nuestras cartas según nos reclamaban así el amor que os tenemos, como una costumbre que viene ya de los primeros siglos. Ardiente era en verdad el deseo de abriros inmediatamente nuestro corazón y al comunicaros nuestro mismo espíritu, haceros oír aquella misma voz con la que en la persona del beato Pedro se nos mandó confirmar a nuestros hermanos. Pido un segundo que voy a abrir las citas del documento para poder ir mirando qué es lo que el documento va citando. Acá, por ejemplo, hay una referencia a Lucas 22, 32. Continúa diciendo Gregorio XVI: pero bien conocida os es la tempestad de tantos desastres y dolores que desde el primer tiempo de nuestro pontificado nos lanzó de repente a alta mar, en la cual, de no haber hecho prodigios la diestra del Señor, nos hubierais visto sumergidos a causa de la más negra conspiración de los malvados. Nuestro ánimo rehuye el renovar nuestros justos dolores aún solo por el recuerdo de tantos peligros. Preferimos, pues, bendecir al Padre de toda consolación, que humillando a los perversos, nos libró de un inminente peligro y calmando una tan horrenda tormenta, nos permitió respirar. Al momento nos propusimos daros consejo para sanar las llagas de Israel, pero el gran número de cuidados que pesó sobre nos para lograr el restablecimiento del orden público fue causa de nueva tardanza para nuestro propósito. Una aclaración: claramente esta es una traducción al español y los sumos pontífices suelen usar la palabra nos, ese pronombre, para decir básicamente nosotros, así que voy a empezar a leer nosotros en vez de nos, para que no suene tan raro. La insolencia de los facciosos que intentaron levantar otra vez bandera de rebelión fue nueva causa de silencio, y nosotros, aunque con grandísima tristeza, nos vimos obligados a reprimir con mano dura la obstinación de aquellos hombres cuyo furor, lejos de mitigarse por una impunidad prolongada y por nuestra benigna indulgencia, se exaltó mucho más aún, y desde entonces, como bien podéis colegir, nuestra preocupación cotidiana fue cada vez más laboriosa. Mas habiendo tomado ya posesión del pontificado en la Basílica de Letrán, según la costumbre establecida por nuestros mayores, lo que habíamos retrasado por las causas predichas, sin dar lugar a más dilaciones, nosotros apresuramos a dirigiros la presente carta, testimonio de nuestro afecto para con vosotros, en este grandísimo día en que celebramos la solemne fiesta de la gloriosa Asunción de la Santísima Virgen, para que aquella misma que a nosotros fue patrona y salvadora en las mayores calamidades, nos sea propicia al escribiros, iluminando nuestra mente con celestial inspiración,
para daros los consejos que más saludables puedan ser para la grey cristiana. Aquí viene un subtítulo que dice los males actuales. Calculo que va a enumerar cuáles son los males actuales y dice: tristes en verdad y con muy apenado ánimo, nos dirigimos a vosotros, a quienes vemos llenos de angustia al considerar los peligros de los tiempos que corren para la religión que tanto amáis. Esto, recordamos, es hace más de 150 años, hace casi 200 años básicamente. Verdaderamente pudiéramos decir que esta es la hora del poder de las tinieblas para cribar como trigo a los hijos de elección. Lucas 22, 53. Sí, la tierra está en duelo y perece, inficionada por la corrupción de sus habitantes, porque han violado las leyes, han alterado el derecho, han roto la alianza eterna. Isaías 24, 5. Nos referimos, venerables hermanos, a las cosas que veis con vuestros mismos ojos y que todos lloramos con las mismas lágrimas. Es el triunfo de una malicia sin freno, de una ciencia sin pudor, de una disolución sin límite. Se desprecia la santidad de las cosas sagradas y la majestad del divino culto, que es tan poderosa como necesaria, es censurada, profanada y escarnecida. De ahí que se corrompa la santa doctrina y que se diseminen con audacia errores de todo género. Ni las leyes sagradas, ni los derechos, ni las instituciones, ni las santas enseñanzas están a salvo de los ataques de las lenguas malvadas. Se combate tenazmente a la sede de Pedro, en la que puso Cristo el fundamento de la Iglesia, y se quebrantan y se rompen por momentos los vínculos de la unidad. Se impugna la autoridad divina de la Iglesia y, conculcados sus derechos, se la somete a razones terrenas, y con suma injusticia la hacen objeto del odio de los pueblos, reduciéndola a torpe servidumbre. Se niega la obediencia debida a los obispos, se les desconocen sus derechos. Universidades y escuelas resuenan con el clamoroso estruendo de nuevas opiniones, que no ya ocultamente y con subterfugios, sino con cruda y nefaria guerra impugnan abiertamente la fe católica. Corrompidos los corazones de los jóvenes por la doctrina y ejemplos de los maestros, crecieron sin medida el daño de la religión y la perversidad de costumbres. De aquí que, roto el freno de la religión santísima, por la que solamente subsisten los reinos y se confirma el vigor de toda potestad, vemos avanzar progresivamente la ruina del orden público, la caída de los príncipes y la destrucción de todo poder legítimo. Debemos buscar el origen de tantas calamidades en la conspiración de aquellas sociedades a las que, como a una inmensa sentina, ha venido a parar cuanto de sacrílego, subversivo y blasfemo habían acumulado la herejía y las más perversas sectas de todos los tiempos. Aquí viene un subtítulo que es Los obispos y la cátedra de Pedro. Es admirable, ¿no?, la claridad y la contundencia con la que el Papa Gregorio XVI se refiere a las amenazas de su tiempo, ¿no? Bien, entonces el punto número 3 dice: estos males, venerables hermanos, y muchos otros más, quizás más graves, enumerar los cuales ahora sería muy largo, pero que perfectamente conocéis vosotros, nos obligan a sentir un dolor amargo y constante, ya que, constituidos en la cátedra del príncipe de los apóstoles, preciso es que el celo de la casa de Dios nos consuma como a nadie. Y al reconocer que se ha llegado a tal punto que ya no nos basta el deplorar tantos males, sino que hemos de esforzarnos por remediarlos con todas nuestras fuerzas, acudimos a la ayuda de vuestra fe e invocamos vuestra solicitud por la salvación de la grey católica, venerables hermanos, porque vuestra bien conocida virtud y religiosidad, así como vuestra singular prudencia y constante vigilancia, nos dan nuevo ánimo, nos consuelan y aún nos recrean en medio de estos tiempos tan tristes como desgarradores. Deber nuestro es alzar la voz y poner todos los medios para que ni el selvático jabalí destruya la viña, ni los rapaces lobos sacrifiquen el rebaño. A nosotros pertenece el conducir las ovejas tan solo a pastos saludables, sin mancha de peligro alguno. No permita Dios, carísimos hermanos, que en medio de males tan grandes y entre tamaños peligros falten los pastores a su deber y que llenos de miedo abandonen a sus ovejas, o que despreocupados del cuidado de su grey se entreguen a un perezoso descanso. Defendamos, pues, con plena unidad del mismo espíritu, la causa que nos es común, o mejor dicho, la causa de Dios, y mancomunemos vigilancia y esfuerzos en la lucha contra el enemigo común en beneficio del pueblo cristiano. Bien cumpliréis vuestro deber si, como lo exige vuestro oficio, vigiláis tanto sobre vosotros como sobre vuestra doctrina, teniendo presente siempre que toda la Iglesia sufre con cualquier novedad.
y que según consejo del pontífice San Agatón, nada debe quitarse de cuanto ha sido definido, nada mudarse, nada añadirse, sino que debe conservarse puro tanto en la palabra como en el sentido. Firme e inconmovible se mantendrá así la unidad, arraigada como en su fundamento en la cátedra de Pedro, para que todo... Leo nuevamente la frase porque se me cortó el video, tuve que continuarlo desde aquí. Entonces, Gregorio XVI, mirad y vos, firme e inconmovible se mantendrá así la unidad, arraigada como en su fundamento en la cátedra de Pedro, para que todos encuentren baluarte, seguridad, puerto tranquilo y tesoro de innumerables bienes, allí mismo donde las iglesias todas tienen la fuente de todos sus derechos. Para reprimir, pues, la audacia de aquellos que ora intentan infringir los derechos de esta sede, ora romper la unión de las iglesias con la misma, en la que solamente se apoyan y vigorizan, es preciso inculcar un profundo sentimiento de sincera confianza y veneración hacia ella, clamando con San Cipriano que en vano alardea de estar en la iglesia el que abandona la cátedra de Pedro, sobre la cual está fundada la iglesia. Interesante esta cita, un breve comentario, para todo aquel que, por supuesto, desprecia la cátedra de San Pedro, ¿no? La voy a leer de nuevo. Para reprimir, pues, la audacia de aquellos que ora intenten infringir los derechos de esta sede, ora romper la unión de las iglesias con la misma, en la que solamente se apoyan y vigorizan, es preciso inculcar un profundo sentimiento de sincera confianza y veneración hacia ella, clamando con San Cipriano que en vano alardea de estar en la iglesia el que abandona la cátedra de Pedro, sobre la cual está fundada la iglesia. Entonces una cita también de una referencia, a San Cipriano en su libro sobre la unidad de la iglesia. San Cipriano, padre de la iglesia. Debéis pues trabajar y vigilar asiduamente para guardar el depósito de la fe, precisamente en medio de esa conspiración de impíos cuyos esfuerzos para saquearlo y arruinarlo contemplamos con dolor. Tengan todos presente que el juzgar de la sana doctrina que los pueblos han de creer y el régimen y administración de la Iglesia Universal toca al romano pontífice, a quien Cristo le dio plena potestad de apacentar, regir y gobernar la Iglesia Universal, según enseñaron los padres del Concilio de Florencia. Esto es interesante porque está repitiendo la doctrina, está anticipando la doctrina del Concilio Vaticano I, según la cual el sumo pontífice tiene suprema autoridad de jurisdicción sobre toda la iglesia, incluso en materias de disciplina, ¿no? Dice: tengan todos presente que el juzgar de la sana doctrina, esto es mirar y vos, que los pueblos han de creer y el régimen y administración de la Iglesia Universal toca al romano pontífice, a quien Cristo le dio plena potestad de apacentar, regir y gobernar la Iglesia Universal, según enseñaron los padres del Concilio de Florencia. Por lo tanto, cada obispo debe adherirse fielmente a la cátedra de Pedro, guardar santa y religiosamente el depósito de la santa fe y gobernar el rebaño de Dios que le haya sido encomendado. Los presbíteros estén sujetos a los obispos, considerándolos, según aconseja San Jerónimo, como padre de sus almas. Y jamás olviden que aún la legislación más antigua les prohíbe desempeñar ministerio alguno, enseñar y predicar sin licencia del obispo, a cuyo cuidado se ha encomendado el pueblo y a quien se pedirá razón de las almas. Finalmente, téngase como cierto e inmutable que todos cuantos intenten algo contra este orden establecido perturban bajo su responsabilidad el Estado de la Iglesia. Y hago un breve comentario. Estamos haciendo una serie sobre el liberalismo, pero cabe decir algo sobre el tradicionalismo independiente, que es liberal en este sentido, ¿no? Una de las esencias, uno de los aspectos esenciales del liberalismo es el rechazo a la autoridad. Fíjense entonces en este número 5, numeral 5 de Mirar y Vos, cómo Gregorio XVI da pautas o principios para condenar ciertas posiciones del tradicionalismo independiente, ¿no? Primero, todos tienen que tener presente que el juzgar de la sana doctrina que los pueblos han de creer y el régimen y administración de la Iglesia Universal toca al romano pontífice, a quien Cristo le dio plena potestad de apacentar, regir y gobernar la Iglesia Universal, según enseñaron los padres del Concilio de Florencia. O sea, régimen y administración de la Iglesia Universal. ¿Acaso la reforma litúrgica de Pablo VI
no entra dentro de la esfera de régimen y administración de la Iglesia Universal? ¿Acaso todos los cambios disciplinares, vos conciliares y conciliares, no entran dentro de esta disciplina? Que Gregorio XVI dice que compete al romano pontífice, según enseñaron los padres del Concilio de Florencia, y que todos tienen que tener presente. Y por otra parte, para todos los sacerdotes independientes que operan sin la facultad, sin la licencia, sin el permiso del obispo local, dice acá, está repitiendo lo que ya dice el derecho canónico, de que no son lícitos los clérigos vagos o acéfalos. Los presbíteros están sujetos a los obispos, considerándose, según aconseja San Jerónimo, como padre de sus almas, y jamás olviden que aún la legislación más antigua les prohíbe desempeñar ministerio alguno, enseñar y predicar sin licencia del obispo, a cuyo cuidado se ha encomendado el pueblo y a quien se pedirá razón de las almas. Finalmente, téngase como cierto e inmutable que todos cuantos intenten algo contra este orden establecido perturban bajo su responsabilidad el Estado de la Iglesia. O sea, todos estos son pecados contra la unidad de la Iglesia. Después viene una sección que se llama Disciplina de la Iglesia inmutable. Numeral 6 dice: reprobable sería en verdad y muy ajeno a la veneración con que deben recibirse las leyes de la Iglesia, condenar por un afán caprichoso de opiniones cualesquiera la disciplina por ella sancionada y que abarca la administración de las cosas sagradas, la regla de las costumbres y los derechos de la Iglesia y de sus ministros, o censurarla como opuesta a determinados principios del derecho natural, o presentarla como defectuosa o imperfecta y sometida al poder civil. Esto también condena la posición tradicionalista, más en general, de que las disciplinas establecidas por la Iglesia de Jesucristo son dañinas y perjudiciales para la fe. Lo leo de nuevo, está clarísimo. Reprobable sería en verdad y muy ajeno a la veneración con que deben recibirse las leyes de la Iglesia condenar por un afán caprichoso de opiniones cualesquiera la disciplina por ella sancionada y que abarca la administración de las cosas sagradas, la liturgia, los sacramentos, sacramentales, la regla de las costumbres y los derechos de la Iglesia y de sus ministros, o censurarla como opuesta a determinados principios del derecho natural, o presentarla como defectuosa o imperfecta. Recordemos acá lo que predica la fraternidad de San Pío X, por ejemplo. La liturgia de San Pablo VI es intrínsecamente defectuosa e imperfecta, o mala, ¿no? Bien. Como vemos, hay excesos liberales por izquierda y por derecha, ¿no? En efecto, constando según el testimonio de los padres de Trento, que la Iglesia recibió su doctrina de Cristo Jesús y de sus apóstoles, que es enseñada por el Espíritu Santo, que sin cesar la sugiere toda verdad, es completamente absurdo e injurioso en alto grado el decir que sea necesaria cierta restauración y regeneración para volverla a su incolumidad primitiva, dándola nueva vigor, como si pudiera ni pensarse siquiera que la Iglesia está sujeta a defecto, a ignorancia o a cualesquier otras imperfecciones. Más de todo esto, ¿no? El único argumento en contra de esto que se me ocurre sería, bueno, pero está hablando previo al concilio, por lo tanto no aplica a lo actual, pero bueno, ese argumento lo puede usar cualquiera para cualquier cosa. Un progresista te puede decir lo mismo si vos le citás un teólogo, un documento magisterial de años pasados que condenan algo que el progresista dice, y te va a decir, no, bueno, es muy viejo. Así que no parece una objeción sólida, ¿no? De nuevo, esto es el numeral 6 de Mirar y Vos, ¿no? Contra el liberalismo y errores modernos. Con cuyo intento pretenden los innovadores echar los fundamentos de una institución humana moderna para así lograr aquello que tanto horrorizaba San Cipriano, esto es, que la Iglesia, que es cosa divina, se haga cosa humana. Piensen, pues, los que tal pretenden que solo al romano pontífice, como atestigua San León, ha sido confiada la constitución de los cánones, y que a él solo compete y no a otro juzgar acerca de los antiguos decretos, como dice San Gelasio, pesar los decretos de los cánones, medir los preceptos de sus antecesores para atemperar, después de un maduro examen, los que hubieran de ser modificados, atendiendo a los tiempos y al interés de la Iglesia. Entonces, según dice San Gelasio, y confirma Gregorio XVI, pesar los decretos de los cánones, medir los preceptos de sus antecesores para atemperar, después de un maduro examen, los que hubieran de ser modificados, atendiendo a los tiempos y al interés de la Iglesia, de las iglesias. O sea, el sumo pontífice, según Mirar y Vos, 1834,
tiene derecho a reinterpretar los cánones disciplinares, por supuesto, no se está refiriendo Gregorio XVI al depósito de la fe, pero sí a la disciplina, a la liturgia, a los sacramentos, las formas sacramentales, no la sustancia del sacramento, por supuesto. Bien, esto es, digamos, esto es tradicional, esto es siglo XIX. Después hay una sección sobre el celibato clerical y el matrimonio cristiano, indiferentismo religioso, libertad de conciencia, libertad de imprenta, rebeldía contra el poder, el remedio sería la palabra de Dios, pues habla de los gobernantes y la iglesia, y eso es todo. Lo vamos a terminar en otro video para que no sea tan largo. O sea, este video, que es parte de la serie sobre el liberalismo, este video sobre Mirar y Vos, encíclica de Gregorio XVI, continuará en otro video, ¿sí? Será la segunda parte de Mirar y Vos. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,